Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar ahora del tratamiento de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. El tratamiento, el principal objetivo del tratamiento de la diabetes es normalizar la actividad de la insulina, ¿sí? Y las cifras de glucemia, ¿sí? Tal vez no produzca este paciente insulina. Entonces también las cifras de glucemia para reducir el desarrollo de las complicaciones, que es la idea principal a largo plazo, ¿sí? Reducir las complicaciones que se producen en la diabetes. Basa su tratamiento en cuatro pilares fundamentales que son la dieta, ejercicio, el automonitoreo y la medicación. La medicación va a incluir hipoglucemiantes, ¿sí? O insulina. La dietoterapia, vamos a empezar. La nutrición, el plan de alimentación y el control de peso son fundamentales o son los fundamentos del tratamiento de la diabetes. Los objetivos de la dietoterapia son lograr y mantener los niveles de glucosa dentro del rango normal, recordemos que era de 70 a 100, ¿sí? O tan cerca de lo normal como sea posible. Habitualmente los pacientes con diabetes crónica no llegan a esos valores entre 70 y 100, pero manejan valores de 110, 120, ¿sí? Que para ellos sería como su rango normal, ¿sí? No es lo ideal es que esté dentro de 70 y 100, ¿sí? Perfil de lípidos y lipoproteínas que reduzcan el riesgo de enfermedad vascular, ¿sí? O sea, hay que hacer un control cada tantos meses de los lípidos y lipoproteínas para que estén dentro de valores normales también, ¿sí? Y va a arreglarlos con la dieta. Presión arterial dentro del rango normal o tan cerca de lo normal como sea posible. Prevenir o al menos desacelerar el desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes modificando la ingesta de nutrientes y el estilo de vida. Atender las necesidades nutricionales individuales teniendo en cuenta las preferencias personales y culturales, ¿sí? Recordemos que dentro de la dieta hay culturas o creencias o religiones en las cuales hay determinadas dietas, ¿sí? Que se evitan u otras dietas que se siguen, ¿sí? Y la voluntad también para cambiar algunas cosas de su dieta. Mantener el placer por la comida, solo limitando opciones cuando esté realmente indicado por la evidencia científica. Para los pacientes que tienen obesidad y diabetes, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2, la pérdida de peso es la clave del tratamiento. En términos generales, se considera que tiene sobrepeso una persona con un índice de masa corporal de 25 a 29, ¿sí? La obesidad se define como un exceso del 20% sobre el peso corporal ideal o un índice de masa corporal igual o mayor a 30. ¿Sí? Entonces, sobrepeso, cuando tenemos un índice de masa corporal de 25 a 29, igual o mayor a 30, ya estaríamos hablando de obesidad, ¿sí? Se recomienda que para todos los niveles de ingesta calórica el 50-60% de las calorías sea de carbohidratos, 20 a 30 de grasas y el restante 10 a 20 de las proteínas. Hidratos de carbono, la mayor parte de los hidratos seleccionados deben provenir de cereales enteros. La dieta con bajo índice glucémico, ahora vamos a ver lo que es el bajo índice glucémico, podrían reducir las concentraciones de glucosa postprandial, ¿sí? O sea, después de una comida. Por lo tanto, las guías de nutrición recomiendan que todos los hidratos de carbono se consuman con moderación para evitar las cifras altas de glucemia postprandial. ¿Sí? O sea, si el paciente consume muchos hidratos de carbono, se ve reflejado después cuando hace el control de glucemia postprandial, ¿sí? Si consumió mucho en altos niveles de azúcar dando vuelta en sangre, ¿sí? Salvo que pueda manejar su índice glucémico, que ahora vamos a ver lo que es. El índice glucémico, el término se utiliza para describir la cantidad de un determinado alimento, la cantidad que un determinado alimento aumenta las cifras de glucemia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el paciente tiene determinada glucemia y él sabe que al comer, por ejemplo, 2 manzanas rojas, le va a subir tantos puntos la glucemia. Así supongamos que tiene 120 y se comió 2 manzanas rojas y le subió a 160. ¿Sí? Ese es el índice glucémico de esa persona. Él sabe que le va a subir 40 miligramos sobre decilitro determinada comida. Para otro paciente, ¿sí? El índice glucémico puede ser totalmente distinto, ¿sí? Tal vez tenga la misma glucemia, 120, y al comerse esas 2 manzanas rojas le va a subir a 125. 5 puntos nada más
o 5 miligramos sobre decilitro. Entonces cada persona tiene un índice glucémico distinto. Lo ideal es que la persona conozcan cuál es su índice glucémico, ¿sí? Conozcan que a determinado alimento o determinada comida le va a subir más o menos, porque no es exacto, ¿sí? Porque varía de acuerdo al estado físico de la persona, si está cursando en una infección, a la cantidad de agua que tome y demás, ¿sí? Varía. Pero más o menos ya va a saber cuál es el índice glucémico que maneja, ¿sí? Con determinada comida me sube tanto de glucemia, ¿sí? Ese es el índice glucémico. Entonces, el combinar almidones con alimentos que contengan proteínas y grasas tiende a reducir la absorción, por lo tanto el índice glucémico también baja, ¿sí? En general, el ingerir alimentos crudos e integrales resulta mejor para también disminuir el índice glucémico, ¿sí? Que los alimentos picados, guisados o cocinados, ¿sí? Excepto las carnes. Comer frutas en lugar de beber zumos de jugos, ¿sí? Disminuye también el índice glucémico, ¿sí? Esto gracias a la fibra dietética que reduce la absorción. Agregar alimentos con azúcares a la dieta puede ayudar a reducir el índice glucémico si estos son ingeridos en combinación con aquellos de más baja absorción. Bien, entonces eso es lo bueno de conocer, o que la persona conozca su índice glucémico. En cuanto a las grasas, decimos que reducir el porcentaje total de calorías provenientes de grasas a menos del 30% del total y limitar la cantidad de grasas saturadas, ¿sí? Al 10% del total de calorías. Otras recomendaciones incluyen limitar la ingesta total de colesterol de la dieta a menos de 300 miligramos día. Este abordaje ayuda a reducir los factores de riesgo, ¿sí? Como el aumento de colesterol, que sería la hipercolesterolemia, se asocia con el desarrollo de arteriopatías coronarias, que es la principal causa de muerte y discapacidad entre las personas diabéticas. Las proteínas, el plan de alimentación incluye el uso de algunas fuentes de proteínas no animal, como por ejemplo legumbres, cereales enteros. Ayudan a reducir las grasas saturadas y la ingesta de colesterol. También puede reducirse la ingesta de proteínas en pacientes con signos tempranos de enfermedad renal, ¿sí? Estos pacientes deben hacer dieta hipoproteica. Las fibras, es bueno el consumo de fibras, ¿sí? Mejora las cifras de glucemia, reduce la necesidad de insulina, disminuye las concentraciones de colesterol total y lipoproteínas de baja densidad en la sangre. Otras consideraciones a tener importantes dentro de la dieta es el consumo del alcohol, ¿sí? En grandes cantidades se transforma en grasa, aumentando el riesgo de cetoacidosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente, cuando no puede obtener la glucosa, lo saca de las grasas, y de las grasas, esta síntesis, se producen ácidos grasos, ¿sí? Que son, se producen cetonas de la degradación, ¿sí? Y las cetonas son ácidas. También el alcohol puede causar hipoglucemias, porque así como inmediatamente sube el índice glucémico, al tomar, así también baja de golpe. El consumo de alcohol puede llevar a una ganancia excesiva de peso, el consumo crónico, ¿no? Por el alto contenido calórico, así como hiperlipidemia e hiperglucemia. Otra consideración son los edulcorantes. El uso de edulcorantes artificiales está permitido, especialmente si contribuyen al cumplimiento de la dieta, ¿sí? Los permitidos actualmente son los edulcorantes de tipo naturales, como la stevia, por ejemplo, ¿sí? La sucralosa, la stevia. Los que son de ciclamato, que son los primeros edulcorantes que se usaban, esos ya están en desuso porque se comprobó que eran cancerígenos, ¿sí? Así que esos edulcorantes no se recomiendan. Y es normal que la persona, esto es importante hablarlo, porque es normal que la persona diabética no consuma el azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a consumir habitualmente? O nada o edulcorantes, ¿sí? Bien. El personal en cuanto al ejercicio, fíjense que pasamos al otro pilar fundamental para mantener la salud del diabético. Hablamos de la dieta, ahora del ejercicio. El personal de enfermería enseña al paciente a ejercitarse 3 veces a la semana sin dejar pasar más de 2 días consecutivos sin ejercicio. Realizar entrenamiento de resistencia solamente 2 veces por semana si tiene diabetes tipo 2. Ejercitarse a la misma hora todos los días, de preferencia cuando la glucemia llegó a su máximo. El máximo dentro de los valores normales, ¿no? ¿Sí? No al máximo que nos dé el glucómetro. Y con sesiones que tengan la misma duración. Usar ropa deportiva adecuada, preferentemente de algodón, ¿sí? Si se requiere equipos de protección, también usarlos. Si anda en bicicleta, si anda en patín o lo que fuera,
usar el equipo de protección, porque recuerden que las lesiones en los pacientes diabéticos tardan en cicatrizar y es un paso a las infecciones. Evitar lesiones de los miembros inferiores, especialmente, sobre todo si presenta entumecimiento debido a neuropatía periférica, ¿sí? O sea, si tiene pérdida de sensibilidad o parestesia en los miembros inferiores, evitar lesionarse. Revisar todos los días los pies después de hacer ejercicio, ¿sí? Los pies se revisan en su integridad. Si la persona tiene trastornos en la visión por la diabetes de mucho tiempo, puede pedirle a otra persona que haga la revisión de los pies, ¿sí? Especialmente donde se revisa, en la planta, interdigital, ¿sí? Entre los dedos y los talones. Evitar ejercitarse bajo temperaturas extremas, ya sea frío o calor. Evitar ejercitarse en periodos de mal control metabólico. Si el paciente está cursando enfermedades infecciosas, generalmente la diabetes, los controles de glucemia se desordenan bastante, pueden aumentar las glucemias o disminuir bruscamente. Entonces en estos periodos así se evita hacer ejercicio. Elongar durante 10 a 15 minutos antes del ejercicio, ¿sí? Acá tenemos una persona ejercitándose con un control glucémico medianamente bien, ¿sí? Precauciones durante los ejercicios son las hiper o las hipoglucemias, ¿sí? Dentro de la hiperglucemia, los pacientes que presentan cifras de glucemia que excedan los 250 miligramos de decilitro y cetonas en orina no deben ejercitarse hasta que las pruebas de orina resulten negativas y las concentraciones de glucosa se acerquen a lo normal, o sea, a 100. Las cetonas en orina es una medición, ¿sí? Que se realiza con una tirita reactiva, ¿sí? Van a ver que hay distintos tipos de tiras reactivas para medir la glucosa y también hay tiras reactivas para medir las cetonas en orina. ¿Qué medimos o qué buscamos? Cetonas. ¿Qué eran las cetonas? Eran la degradación de los ácidos grasos, ¿sí? Se producían cetonas. ¿Y por qué degradamos ácidos grasos? Porque el organismo, en vez de captar la glucosa, porque no puede, empieza a degradar grasas, ¿sí? De esas grasas se producen las cetonas. Entonces, si tengo cetonas en orina, quiere decir que metabólicamente hablando estoy en un desorden, porque estuve un tiempo degradando grasas en vez de consumir la glucosa que necesitaba consumir, ¿sí? Entonces, si tengo presencia de cetonas en orina, no debería realizar ejercicio, ¿sí? Porque quiere decir que he estado generalmente hiperglucémico. Bien. El ejercitarse con cantidades elevadas de glucosa en sangre incrementa la secreción de glucagón, ¿sí? La hormona de crecimiento y las catecolaminas. El hígado libera entonces, ¿sí? Más glucosa. Acuérdense que el glucagón actúa cuando tenemos para tratar de compensar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? El hígado libera entonces más glucosa. Se obtiene como resultado mayor aumento de las cifras de glucemia, porque vamos a tener más glucosa todavía en sangre, ¿sí? Bien, en el caso de hipoglucemias se debe enseñar a quienes requieran insulina, los insulinos requirientes, a comer un refrigerio de 15 gramos de hidratos de carbono, o sea, una fruta por ejemplo, ¿sí? O de hidratos de carbono complejos con proteínas antes de realizar un ejercicio moderado. Cuando hablamos de ejercicio moderado, no hablamos de ejercicio pasivo, sino que por ejemplo hablamos de caminatas extensas, hablamos de trote, ¿sí? O de hacer algún tipo de ejercicio funcional leve. Fíjense, acá tenemos un paciente con hipoglucemia, tiene 48 miligramos sobre decilitro, ¿sí? El control de las glucemias, acá hablamos ya de automonitoreo, que es una parte muy importante, que no todos los pacientes lo realizan, ¿sí? Que es el control de las glucemias a través de un glucómetro, ¿sí? Este glucómetro me está marcando low, que quiere decir un nivel bajo de glucosa, que es tan bajo que no le alcanza a medir. Este paciente está en hipoglucemia, ¿sí? Cuando tiene un valor alto acá, que tampoco lo alcanza a medir, ¿sí? Porque mide dentro de rangos que son más o menos los del laboratorio, ¿sí? Nada más que el del laboratorio te da un valor exacto, aunque sea muy bajo. El glucómetro no alcanza a detectarlo, ¿sí? Acá en low. Y si tenemos tan alto que tampoco lo alcanza a detectar, acá va a marcar high, ¿sí? Que es alto, low es bajo en inglés. Entonces,
el control de glucemia es usar los glucómetros, aprender cómo reaccionar a los resultados, ¿sí? Permite a la persona con diabetes individualizar su régimen de tratamiento para tener un óptimo control de la glucemia. Ello permite detectar y prevenir la hipoglucemia y la hiperglucemia. Desempeña un papel fundamental para normalizar las cifras de glucosa en sangre, lo cual a largo plazo, ¿qué va a hacer? Reducir las complicaciones, ¿sí? El control de las cetonas, a esto es lo que les mencionaba anteriormente. Acá tenemos la orina, ¿sí? Y pone la tirita dentro de la orina y se fija en los colores que le da. Después los compara con el panel de colores que tiene acá y le va a dar la cantidad de cetonas, ¿sí? Que tiene en la orina. Son subproducto del catabolismo de las grasas, repito, y se acumulan en sangre y orina, ¿sí? La presencia de cetonas en orina señala una deficiencia de insulina o deterioro del control de la diabetes. Diabetes tipo 1. Cuando casi no hay insulina eficaz disponible, el cuerpo comienza a catabolizar grasa almacenada para la energía, lo que habíamos explicado antes. La medición de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Ya la mencionamos anteriormente cuando vimos la patología, en pruebas diagnósticas, ¿sí? Es una prueba sanguínea que refleja la cifra promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Cuando la cifra de glucemias están elevadas, las moléculas de glucosa se unen a la hemoglobina de los eritrocitos. Cuando más prolongada sea la permanencia de la glucemia por arriba de lo normal, mayor será la fracción que se une a la hemoglobina. Por lo tanto, más alta será la cifra de hemoglobina glicosilada. Los valores normales de la glicosilada son entre 4 y 6. Si tengo mayor a esto, quiere decir que mis últimos 3 meses han sido malos, ¿sí? En cuanto al control de la glucemia. Los hipoglucemiantes orales, y ya estamos hablando de medicación, pueden ser eficaces para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuyos tratamientos de dietoterapia y ejercicio no han dado resultados, ¿sí? O para combinarlos, ¿sí? Muchas veces se combinan la dieta, el ejercicio y los hipoglucemiantes orales. Acá vemos los tipos de hipoglucemiantes orales. Tenemos los grupos, su mecanismo de acción, cuando se indica principalmente, ¿sí? Cuando no se recomienda su uso, el efecto en la hemoglobina glicosilada, cuántos puntitos disminuye la hemoglobina glicosilada, y efectos sobre el peso corporal, ¿sí? Bien, dentro de los grupos tenemos las sulfonilureas, ¿sí? Que son de los más conocidos, y dentro de las sulfonilureas tenemos la glibenclamida, que es un hipoglucemiante muy conocido, ¿sí? La glibenclamida. También tenemos otro grupo muy conocido que son las biguanidas, ¿sí? Y dentro de las biguanidas tenemos la droga más conocida es la metformina, ¿sí? Entonces la glibenclamida y la metformina son los más utilizados, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Después tenemos las glitinas, ¿sí? También utilizados. Fíjense, cuando la principal indicación, ¿sí? La sulfonilureas está en la diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico y el paciente no tiene sobrepeso, ¿sí? Las biguanidas en también reciente diagnóstico, pero pacientes que sí tienen sobrepeso, ¿sí? Las glitinas cuando el paciente hace hiperglucemia postprandial generalmente, ¿sí? Y en pacientes se da con enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Las tiazolidinodionas, fíjense, se da en la diabetes tipo 2 con falla a los dos primeros grupos de drogas, ¿sí? Las sulfonilureas o las biguanidas. Cuando fallan estas drogas, o sea que primero se dan estas para probar, recuerden que se dan siempre en pacientes con reciente diagnóstico, ¿sí? Si estas drogas no logran controlar, ¿sí? Aparte del ejercicio y la dieta, no se logra controlar o tener un control glucémico adecuado, se dan esta familia de drogas, ¿sí? Después tenemos inhibidores de la alfa-glucosidasa intestinal, cuando también fallan las sulfonilureas o las biguanidas y hay hiperglucemias postprandiales. Y tenemos las incretinas y análogos de amilina, que cuando también fallan las biguanidas tenemos hiperglucemia postprandial y están por definirse otras indicaciones. Bien, estos son los tipos de drogas, repito, los más conocidas
o las más utilizadas son las sulfonilureas y las biguanidas. Dentro de las sulfonilureas tenemos la glibenclamida, ¿sí?, que es una droga, y dentro de las biguanidas tenemos la metformina, son las más conocidas. Pasamos ahora a la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona hipoglucemiante secretada, dijimos, por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Este péptido presenta una estructura de dos cadenas, A 21 aminoácidos y B 30 aminoácidos, unidas por dos puentes disulfuro. Es una hormona anabólica de almacenamiento. Cuando una persona ingiere alimentos, la secreción de insulina aumenta y traslada la glucosa por el torrente sanguíneo hacia los músculos, hígado y células grasas. Tiene estas diferentes funciones dentro de las células, ¿sí? Transporta y metaboliza la glucosa para brindar energía, ¿sí?, por ejemplo a través de la glucólisis. Estimula el almacenamiento de glucosa en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. Alerta al hígado para detener la liberación de glucosa. Incrementa, si recuerden que trabajan juntas la insulina y el glucagón, ¿sí? Incrementa el almacenamiento de grasas de los alimentos en tejido adiposo. Acelera el transporte de aminoácidos derivados de las proteínas de la dieta dentro de las células. Inhibe el catabolismo de la glucosa, proteínas y grasas, ¿sí? Bien. Acá vemos la función o cómo se mantienen los niveles normales en sangre. Esto lo habíamos visto anteriormente. Cuando tenemos un nivel bajo de glucosa, ¿sí?, el páncreas actúa secretando glucagón, ¿sí?, de las células alfa, ¿sí? El hígado descarga mayor cantidad de glucosa en sangre para nivelar, y actúa al revés en el caso de la hiperglucemia, ¿sí? El páncreas secreta insulina, ¿sí?, las células toman la glucosa de la sangre gracias a la insulina, ¿sí?, y restablecen los niveles. Esto es en la fisiología normal, ¿sí? Acá no tenemos alteraciones patológicas. Esto, así funciona normalmente nuestro organismo. Durante los periodos de ayuno entre comidas y durante la noche, el páncreas libera continuamente una pequeña cantidad de insulina, que es la insulina basal. Otra hormona pancreática, el glucagón, que la secretan las células alfa de los islotes de Langerhans, es liberada cuando disminuyen las concentraciones de glucosa en sangre, como lo vimos aquí, ¿sí? Lo cual estimula el hígado para secretar la glucosa almacenada. La insulina y el glucagón en conjunto mantienen las concentraciones constantes de glucosa, ¿sí?, en la sangre mediante la liberación de glucosa desde el hígado. Aquí tenemos y vemos cómo actúa, ¿sí?, la insulina una vez que ingresa a la célula, ¿sí? Fijémonos, aquí tenemos la insulina que ingresa, ¿sí?, a la célula. Vamos a ir comparando los cuadros. Tenemos este cuadro y tenemos este receptor de insulina, ¿sí? La insulina ingresa a la célula, ingresa al citoplasma, ¿sí? Una vez que ingresa, la insulina se une a su receptor, ¿sí?, las proteínas transportadoras de glucosa, que es la GLUT4, ¿sí? Activación del transporte de la glucosa, la GLUT4. Entrada de la esto hace que ingrese la glucosa, ¿sí?, a la célula a través del GLUT4, ingresa, y ahí se produce síntesis de, se pueden producir varios acontecimientos. Por ejemplo, la síntesis del glucógeno, ¿sí?, la síntesis del glucógeno a través de la glucogénesis, ¿sí?, que la vemos acá. Glucogénesis o glucogenogénesis es exactamente lo mismo, ¿sí? La glucogénesis, lo que hacemos es sintetizar, ¿sí?, el glucógeno. Después, otro proceso que se produce, ¿sí?, es la conversión de la glucosa en piruvato a través de la glucólisis. Es otro proceso que se produce, ¿sí?, la glucólisis, la vemos acá, ¿sí? El efecto final de la glucólisis, cuando se desdobla, ¿sí?, se transforma esto en energía, ¿sí?, se produce el piruvato, ¿sí? El piruvato es entonces el fin último de la glucólisis. Entonces la conversión de la glucosa en piruvato, ¿sí? Después acá se produjo energía, ¿no?, cuando a través de la glucólisis.
una molécula de ATP y 2 de piruvato. Después se produce la lipogénesis de novo, que es la síntesis de los ácidos grasos, ¿sí? En la lipogénesis entonces se sintetizan ácidos grasos que quedan de almacenamiento dentro de la célula también para energía. Bien, esto se produce entonces en la insulina una vez que ingresa a la célula. La gluconeogénesis que vemos acá, ¿sí?, es la síntesis de otros elementos que no son carbohidratos, que son por ejemplo el lactato y los aminoácidos, donde la célula también saca energía o ATP, ¿sí?, pero no de los carbohidratos, sino del lactato o de los aminoácidos. Eso es gluconeogénesis. Bien, seguimos viendo acá la insulina. Inicialmente el hígado produce glucosa por catabolismo del glucógeno. Ya dijimos que eso se llama glucogenólisis. Después de 8 a 12 horas sin alimento, la producción de glucosa se realiza por catabolismo de sustancias que no son hidratos de carbono, incluyendo aminoácidos. Eso dijimos que era la gluconeogénesis. La insulina suele inhibir la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿sí?, los inhibe. Estos procesos se realizan de manera desmedida en personas con deficiencia de insulina y contribuye a la hiperglucemia. Por otra parte, tiene lugar la descomposición de las grasas, lo que lleva a una producción elevada de cuerpos cetónicos, sustancias altamente ácidas, como ya dijimos anteriormente, que se forman cuando el hígado descompone ácidos grasos libres en ausencia de la insulina. Bien, vamos a ver, eso era un poquito la fisiología, ¿sí?, de la insulina y cómo se maneja y cómo actúa en nuestro organismo. Vamos a hablar ahora de los tipos de insulina, ¿sí? Insulinas nativas son péptidos de origen animal o biosintético cuya secuencia aminoácida está inalterada y refleja la hormona que existe en distintas especies biológicas, ya sean animales o humanas. Se pueden clasificar según su origen las insulinas nativas en insulinas animales, bovinas y porcinas, e en insulinas humanas semisintéticas o biosintéticas. Estas insulinas animales ya casi están en desuso, ¿sí? Se utilizan las insulinas humanas. Eso era según su origen. Según su duración o su acción, se clasifican en insulinas de acción corta o rápida, insulina regular, corriente o cristalina, ¿sí?, insulinas de acción intermedia o insulina NPH, neutral protamine agedorm, que es también llamada isófana, ¿sí?, la NPH o isófana. NPH, este sería el nombre en inglés, ¿no? Bien, análogos de insulina es otro tipo de insulinas, ¿sí? Teníamos las insulinas nativas y ahora hablamos de análogos de insulina. Se trata de agonistas insulínicos, agentes que estimulan el receptor de la insulina, que son derivados de modificaciones introducidas en el gen que codifica para la síntesis de insulina humana. Fíjense dónde actúa esta insulina en los análogos. El receptor de la insulina actúa, ¿sí? Entonces, los análogos tenemos análogos rápidos y lentos. Dentro de los análogos rápidos tenemos insulina lispro, insulina aspartato, insulina glulicina. Dentro de los lentos tenemos la glargina, la detemir y la degludec, ¿sí? Vemos aquí un cuadro donde tenemos los tipos de insulina según el tiempo de acción, ¿sí?, y los nombres por ahí más conocidos, ¿sí?, nombres hasta comerciales. Tenemos, fíjense, según los tiempos de acción, 4 tipos de insulina: la ultra rápida, rápida, intermedia y prolongada. La ultra rápida comienza a los 10 minutos a actuar, ¿sí?, de administrado. Recuerden que se administra a nivel subcutáneo. El pico lo hace de las 1 a 2 horas. La duración es hasta 4 horas. Otra forma de denominarlas son análogo de rápida o lispro, ¿sí?, la ultra rápida. Y los nombres más conocidos, los nombres comerciales que se utilizan por ejemplo en nuestro país, son el Humalog o la Novorapid, ¿sí? Recuerden que estas son insulinas ultra rápidas. Las insulinas rápidas actúan a la media hora, el pico lo hacen a las 2 o 3 horas y duran hasta 6 horas, ¿sí?, las rápidas. Recuerden, esta insulina es cristalina, ¿sí?, también se llama regular o neutra, rápida, cristalina, regular o neutra. Ejemplos de esta insulina utilizadas en nuestro país son Actrapid, Humulin R, Insuman R, ¿sí?, nombres comerciales.
De acción intermedia tenemos que actúan a la hora y media, el comienzo, empiezan a actuar recién a la hora y media, el pico lo hacen a las 6 horas de promedio y duran un día, de 18 a 24 horas. ¿Sí? La insulina es la NPH o también insulina lenta. ¿Sí? Ejemplos tenemos Insulatar, Imulinene, Insumanene. Y la prolongada empieza a actuar a los 10 minutos, no tiene pico, ¿sí? Esto es basal, dura 24 horas. ¿Sí? La glargina, que es análogo de lenta. ¿Sí? Ejemplo, la Lantus. ¿Sí? Todo esto es, recordemos, post-inyección subcutánea. Una vez que se aplica, estos son los tiempos. Bien, vamos a hablar ahora de la forma de administración de la insulina. Tenemos jeringas de insulina, que es la básica, esencial y primaria, ¿sí? La clásica, digamos. La insulina se extrae de un frasco de vidrio, un frasco ampolla, ¿sí? Que viene, la graduamos, la forma de graduarlo es con la jeringa, ¿sí? La cantidad de unidades que necesitamos. Se utilizan jeringas de insulina con escala de 40, 80 o 100. ¿Sí? Las de 40 y 80 generalmente son para insulinas animales y la de 100 unidades para insulinas humanas, que es la que mayormente se utiliza. ¿Sí? Ahora vamos a ver las formas de administrar y demás. Esto es, se hace un pliegue y se administra a 45 grados. ¿Sí? Esto de 45 grados va a depender mucho de la agujita. Si es una aguja, estos generalmente utilizan agujas clásicas, las que llamamos nosotros mosquito, que son las 15.5, 15.7, 15.8. Estas van a 45 grados. ¿Sí? Si tuviéramos una jeringa prellenada, como esta, como las lapiceras, generalmente se aplican a 90 grados, porque la agujita es mucho más chica, es la mitad del largo. ¿Sí? Entonces, aplicándolo a 90 grados, entra perfecto. ¿Sí? Queda subcutáneo. Bien, otro tipo de insulinoterapia es las lapiceras o las pen, por ejemplo las Flex Pen, Kawex Pen o Solostar. Son cartuchos o lapiceras descartables, ¿sí? Algunas vienen las lapiceras que no son descartables, vienen los cartuchos para poner adentro, como los cartuchos de tinta. Pero los más comunes de ver son estos que son descartables, se terminó de usar y se tira. ¿Sí? Vienen precargadas, la persona determina la cantidad de insulina a aplicar girando este botón está numerado y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas las cantidades la cantidad de insulina que quieras administrar, de la cantidad de unidades. Recordemos que vienen en unidades internacionales la insulina, ¿sí? La persona determina la cantidad de insulina a aplicar girando un botón y después presiona el botón como lo vemos aquí. Se requiere una aguja descartable para la aplicación. Estas agujitas generalmente duran 48 o 72 horas y después se tiran. ¿Sí? Bien. No se usan una vez y se tiran. ¿Sí? Recuerden que por ahí la insulina es bacteriostática, así que impide la formación de bacterias, pero sí se va perdiendo el filo de la agujita. ¿Sí? Entonces generalmente la usan los pacientes 48 a 72 horas y la cambian. ¿Sí? Bien. Las bombas de insulina o microinfusor de insulina es un dispositivo pequeño, portátil, que administra insulina de acción rápida, ¿sí? Solamente de acción rápida, las 24 horas del día a través de un catéter y una cánula, denominado equipo de infusión. Se implanta bajo la piel, ¿sí? Es un tratamiento alternativo para aquellas personas bajo una terapia intensiva de insulina. 3 o más aplicaciones de insulina al día requieren, entonces directamente se opta por la bomba de insulina. También se maneja en pacientes que tienen glucemias muy lábiles, que sube y baja de nada, ¿sí? Que tienen un índice glucémico que es bastante inestable. Utiliza una sola insulina de acción rápida, ultra rápida, no utiliza insulina de acción lenta. La cantidad de insulina administrada varía en función de cada individuo y dependerá de la actividad física, el estrés, de las enfermedades, etc. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la bombita, ¿sí? Que dentro inyecta la insulina a través de esta tubuladura pequeña, ¿sí? Y va hasta la agujita que está insertada bajo este parche, ¿sí? Subcutáneo. Esta bomba se programa, ¿sí? En las 24 horas la cantidad de insulina a pasar, ¿sí? Zonas de aplicación. La insulina puede inyectarse en abdomen, brazos, muslos o nalgas, ¿sí? En abdomen es periumbilical, ¿sí? En los brazos es en el deltoides, en los muslos generalmente en el cuádriceps, ¿sí? Anterior,
o glúteos, ¿sí? También se puede administrar. Es poco frecuente pero en los otros tres en cualquier lugar. Es importante dejar 2 centímetros entre inyecciones para evitar la lipodistrofia. Ahora vamos a ver lo que es. Las personas que requieren varias aplicaciones en el día pueden utilizar más de un área de aplicación, pero respetando siempre la misma en cada horario para disminuir la variabilidad de la droga. La actividad física aumenta la velocidad de absorción, esto hay que tenerlo en cuenta. Puede ocasionar hipoglucemias por lo que se recomienda no inyectar la insulina en zonas donde realizará mayor intensidad de actividad física. Ejemplo, si yo voy a pedalear y voy a hacer bicicleta, no me puedo poner la inyección en el cuádriceps, ¿sí? Si yo voy al gimnasio y voy a hacer actividad física relacionada con mis brazos, voy a hacer mancuernas, fierros y demás, ¿sí? Pesas, no voy a aplicarme en el deltoides la insulina. Si voy a hacer abdominales, no me lo voy a aplicar en el abdomen, ¿sí? Bien, porque se va a absorber más rápido y puedo hacer hipoglucemia. Bien. Las complicaciones pueden ser, fíjense acá tenemos la zona, ¿sí? Deltoides, periumbilical, ¿sí? Cuádriceps. El deltoide se puede aprovechar absolutamente todo. Fíjense acá también los glúteos, en la zona generalmente también de intramuscular. Esta zona también, ¿sí? En los flancos no es muy utilizada, pero también se puede llegar a usar. ¿Sí? Cuando se utilizan estas zonas excepcionales así, cuando ya tenemos lipoatrofia, lipodistrofia, hipertrofia, ¿sí? En el tejido subcutáneo, ¿sí? Las complicaciones son reacción alérgica local, ¿sí? Vamos a ver eritema, ¿sí? O induración en la zona, ¿sí? Reacción alérgica sistémica, ¿sí? Que es una reacción alérgica generalizada. Podemos tener un ras cutáneo, alguna escozor en la garganta, edema de glotis, ¿sí? Es raro de ver, pero puede pasar. Y dentro de la lipodistrofia, ¿sí? Que es los cambios que se producen dentro del tejido subcutáneo, podemos tener la lipoatrofia y la lipohipertrofia. La lipoatrofia vamos a tener que se producen los huecos dentro del subcutáneo, ¿sí? Uno palpa o es visible ver la atrofia del tejido subcutáneo donde quedan como vacíos, ¿sí? O huecos, y la lipohipertrofia se forman esas tumoraciones duras a la palpación, ¿sí? Cualquiera de estas dos se pueden formar de tanto aplicar en el mismo lugar la insulina, ¿sí? Y también puede haber resistencia a la insulina, ¿sí? Al principio generalmente se da. Cuando empezamos a probar en la insulinoterapia puede haber resistencia a la insulina hasta que se da en la tecla con la insulina adecuada, con la dosis adecuada y demás. No es que se va a hacer una dosis de insulina a un paciente e inmediatamente vamos a ver que la glucemia va a llegar a valores normales. No, puede haber resistencia a la insulina, puede que no sea la insulina adecuada, se va como cualquier medicamento que se da por primera vez, ¿sí? Hay que ir viendo la tolerancia, hay que ir viendo la biodisponibilidad, cómo se comporta en el organismo, cómo es, cómo actúa finalmente, si baja o no baja la glucemia, ¿sí? Y esto lleva días o meses incluso. Hay pacientes que pueden cambiar varias veces de insulina. Bien, cuidados enfermeros. El personal de enfermería incluye la siguiente información básica en la capacitación o en la educación, que es referente a la fisiopatología primeramente, ¿sí? Definición básica de la diabetes, cuando se tiene una concentración alta de glucosa en sangre. Le vamos a hablar de los rangos normales de glucosa y cifras objetivos, ¿sí? De esta sustancia. Efectos de la insulina y el ejercicio en la disminución de la glucosa. Efectos de la alimentación, el estrés, las infecciones y las complicaciones en el aumento de la glucosa, ¿sí? Abordajes básicos del tratamiento. Modalidades del tratamiento es el segundo punto. Acá vamos a hablar de la administración de insulina, ¿sí? De la técnica de administración de insulina le vamos a enseñar. Vamos a hablar de hipoglucemiantes orales, sus efectos, el plan de alimentación, ¿sí? Los grupos de alimentos que puede comer, los horarios de las comidas y demás. Esto recordemos que lo mencionamos anteriormente en la dietoterapia. El paciente debe ingerir 4 comidas diarias, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y entre
el desayuno y el almuerzo una colación, ¿sí? A media tarde, entre la merienda y la cena, otra colación, ¿sí? Entonces mínimamente debe ingerir 6 comidas diarias. Las colaciones, ¿en qué se basan? En pequeñas cantidades, 15 gramos de carbohidratos, pueden ser una fruta, una galletita con dulce o una tostada con dulce, un yogur con cereales, ¿sí? O un yogur con frutas, una ensalada de frutas, cualquier cosa que me sirva de colación, incluso hasta un té con azúcar, en caso de que el paciente se sienta un poquito hipoglucémico, ¿sí? Bien. Monitorizar la glucosa en sangre y las cetonas en orina, ¿sí? Reconocimiento de tratamiento y prevención de las complicaciones agudas. ¿Cuáles son? La hipoglucemia y la hiperglucemia, ¿sí? Entonces enseñarle con qué valores y cuáles son los síntomas que va a tener. Información práctica, dónde comprar, dónde almacenar la insulina, ¿sí? Generalmente la insulina se almacena en la heladera, salvo las lapiceras. Hoy actualmente no es necesaria, algunas lapiceras pueden mantenerse fuera de la heladera una vez que se empiecen a utilizar. Dónde comprar las jeringas, ¿sí? Los glucómetros. Recordemos que los pacientes crónicos, sus obras sociales les cubren los tratamientos crónicos, o sea que les va a cubrir la insulina al 100%, ¿sí? Esto hay que decírselo al paciente. Les va a cubrir las tiras reactivas, ¿sí? Las del glucómetro. El glucómetro se le da en la farmacia por pedido médico nada más, va con el pedido del médico y se le da el glucómetro no se le cobra, ¿sí? La primera vez, para que el paciente pueda controlarse. Recordemos que entonces es gratuito el glucómetro, las tiras, la insulina, ¿sí? La insulina generalmente, recordemos hoy en día, viene en forma de lapicera, de pen, ¿sí? Si el paciente no tiene obra social y demás, bueno, tendrá que ir al hospital generalmente, y ahí se le dan frasquitos, frasco ampolla y jeringas y agujas, ¿sí? Bien. ¿Cuándo y cómo contactar al equipo médico? ¿Sí? En caso de dudas, si el paciente depende de dónde se asista, si se asiste en un CAPS, si se asiste en el hospital, si se asiste en una clínica privada, en un consultorio privado, ¿sí? Pero generalmente se le da al paciente pautas de alarma sobre las complicaciones que puede llegar a tener en cuanto al tratamiento de insulinoterapia, en cuanto al tratamiento de hipoglucemiantes, ¿sí? Y en cuanto a las complicaciones agudas, que son la hipo y la hiperglucemia. Esos son los primeros puntos que se hablan, ¿sí? Aparte de haberle enseñado técnicas de administración de insulina, ¿sí? Bien, entonces generalmente se le da un teléfono de referencia. Habitualmente el diabetólogo le da su número al paciente para que lo contacte con cualquier duda, ¿sí? Y se le indica que ante cualquier duda o cualquier cosa que vea raro en su cuerpo relacionado con la diabetes, puede ir a consultar tanto al CAPS como al hospital, como al consultorio y demás, ¿sí? Enfermería con conocimientos actualizados, esto es importante, con conocimientos actualizados podrá facilitar el proceso de afrontamiento de la persona ante la indicación de insulinización, porque es algo que generalmente al principio es bastante chocante, ¿sí? Y el paciente se niega a realizárselo solo muchas veces, la insulinización, prefiere que se lo haga enfermería o un familiar u otra persona, pero no pincharse solos, especialmente aquellos que le tienen miedo a las agujas o fobias y demás, ¿sí? Entonces hay que facilitar este proceso de afrontamiento, ¿sí? Al tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando la información dada por el médico, la cual debe ser clara, adaptada a cada persona. Sabemos que cada persona es un mundo y es un todo, donde tienen diferente nivel académico, diferente nivel intelectual, diferente raciocinio. Entonces tenemos que adaptarnos y que la persona pueda entendernos, ¿sí? Todo lo que estamos tratando de toda la información que estamos tratando de darle, ¿sí? O la educación que estamos dándole, permitiéndole aumentar la autonomía con el cuidado de la salud. Crear un clima de confianza entre los profesionales, la persona con diabetes y su familia, estableciendo un vínculo que favorezca el seguimiento, ¿sí? Ayudando para el cambio, teniendo una actitud de respeto, de escucha, sin culpabilizar a la persona por su enfermedad. Y no vamos a decir, esto te pasa por ser gordito, esto te pasa por no hacer ejercicio, esto te pasa por ser un sedentario. No, absolutamente no. Sí se va a recomendar la dieta, el ejercicio, el automonitoreo, una vez que la persona comienza con su tratamiento, y sabemos que esos son los pilares fundamentales, ¿sí? La dieta, el ejercicio.
para bajar, especialmente los diabéticos tipo 2, ¿sí? Incluso algunos, a través de la dieta y del ejercicio, bajan los niveles de hipoglucemiantes o hasta no necesitan hipoglucemiantes, ¿sí? Bien. Comprendiendo las barreras propias de la persona a la insulinización, reconociendo las suyas propias frente al manejo de la insulina, ¿sí? Educando a las personas con diabetes en el conocimiento del manejo de la insulina, la inyección, su adecuada conservación, los sitios de inyección, automonitoreo y la aparición de hipoglucemia, que es una complicación aguda. Considerando los factores psicosociales de cada persona, respetándolo como ser único, teniendo en cuenta su situación particular y familiar, vivencias, sistemas de creencias, situación económica, entre otros, ¿sí? Bien, recordemos que pueden haber muchas personas añosas, ¿sí? Que van a empezar con tratamiento de insulinoterapia y demás. Hay que ver primero si entienden cómo realizarse la técnica, después hay que ver si su campo visual les permite ver bien. Ejemplo, la cantidad de insulina a aplicarse, ¿sí? Eso es muy importante, porque si el paciente no puede ver bien la cantidad de insulina que tiene que administrarse y está adivinando, se va a inyectar insulina de más o se va a inyectar insulina de menos, y eso va a traer complicaciones agudas como hiperglucemia o hipoglucemia, ¿sí? Si el paciente no pudiera administrarse la insulina por sí mismo o por sí misma, se requiere que una segunda persona lo haga por ella en casa, ¿sí? Porque la persona no va a venir a la salita a administrarse la insulina a la mañana y a la noche en caso de que tuviera 2 veces. Necesita un familiar o alguien que se haga cargo de administrar la insulina. Entonces se entrena a la otra persona, ¿sí? Y eso es muy importante. O sea, si el paciente no puede hacer lo mismo, hay que entrenar sí o sí a otra persona. Y todos estos conocimientos, aparte de brindárselos a la persona, toda esta educación, también se le va a brindar a la persona que va a administrar la insulinoterapia, ¿sí? Bien. Entonces, estos son todos los cuidados enfermeros que hay que tener en cuenta. Podemos hacer varios diagnósticos enfermeros relacionados con los cuidados de enfermería, especialmente con el afrontamiento, ¿sí? La autopercepción, los riesgos potenciales que podemos llegar a tener, ¿sí? Diagnósticos en cuanto a las técnicas de insulinoterapia, ¿sí? Tenemos varios diagnósticos para trabajar con estos pacientes, más cuando se da un diagnóstico por primera vez, ¿sí? Que recordemos que vamos a tener en una patología crónica como primer paso la negación, ¿sí? Después recién con el transcurso de los días, los meses o incluso los años podemos llegar a tener una aceptación de la enfermedad y una contribución, ¿sí? Con el tratamiento. Lo ideal es que estos pacientes, mientras más rápido puedan realizarse el automonitoreo, adaptarse a su patología y a su nuevo estilo de vida, porque va a tener que modificar muchas cosas, ¿sí? Sería lo ideal para evitar las complicaciones. Entonces, mientras más rápido se adapte la persona, más rápido vamos a luchar contra las complicaciones. Recuerden que esta persona debe tener su glucemia dentro de valores normales para evitar las complicaciones a futuro. Que las complicaciones a futuro lo vamos a ver más adelante. Son muchas las complicaciones, micro y macroangiopatías, ¿sí? Neuropatías. Entonces son varias. Lo ideal, ¿cuál es el ideal? Mantener la glucemia entre 70 y 100 o lo más cercano a eso, ¿sí? Bien, nada más con este power.